Seguimos con el programa, son 10:26. Estamos con el doctor Cristian Salas Beteta, correcto, muchas gracias. Para darle la bienvenida, por supuesto, el doctor Cristian Salas Beteta del estudio Salas Beteta, precisamente, y que hoy abordaremos el tema que tiene que ver con el delito de corrupción y lavado de activos. ¿Qué tal? Antes que nada, doctor Salas, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Bruno. ¿Qué tal? Al contrario, gracias a ti y a todo tu equipo, tu gran equipo, por la cordial invitación y para mí será un gusto conversar sobre estos temas tan interesantes. Correcto. Hablando de este tema que sin duda cobra vigencia constantemente en los últimos años, ¿no? El tema de delitos de corrupción y lavado de activos. A ver, ¿cuándo estamos ante delitos de corrupción de funcionarios? Bueno, nuestra legislación, el Código Penal específicamente, regula lo que jurídicamente se llama delitos contra la administración pública, porque Correcto. normalmente los delitos se pueden cometer por cualquier persona, cualquier tipo de delito. Pero hay delitos especiales, como son los delitos contra la administración pública, que en su mayoría solo pueden ser cometidos por funcionarios públicos. Es decir, no lo puede cometer un ciudadano común y corriente. No, por eso es que los procesados normalmente frente a este tipo de presuntos actos de corrupción estatal son presidentes de la República, ministros, congresistas, gobernadores regionales, alcaldes provinciales, distritales, etcétera. ¿Y ellos por qué? Porque ellos tienen un gran encargo estatal, un encargo social que la ley le permite para que ellos puedan ejercer funciones, tener atribuciones, prerrogativas, pero al mismo tiempo, esas prerrogativas que están encaminadas a brindar un servicio público a la ciudadanía, les genera también ciertas prohibiciones. Entonces, ejemplo, el alcalde que tiene un fondo de dinero para comprar productos, para hacer carreteras o algo, no puede tomar ese dinero y quedárselo para sí mismo. Ahí estaría cometiendo un delito contra la administración pública y su nivel de reproche es mayor. Correcto, sin duda, y lamentablemente ha sido frecuente. ¿Cuáles han sido los delitos de corrupción más frecuentes en nuestro país? ¿Cuál ha sido la tipificación más usual? Hace un par de años, la Defensoría del Pueblo generó un informe bastante interesante que está colgado en la red, se llama Radiografía de la Corrupción. Y en él se hizo una estadística de cuál es el delito más frecuente en todos estos tipos de delitos contra la administración pública. Y la escala fue la siguiente. En primer lugar, y de largo, con una cifra muy alta, está el peculado. Luego vienen las colusiones, luego vienen las negociaciones incompatibles, luego los cohechos. ¿Qué cosa es el peculado? Para que el ciudadano nos entienda, ¿no? Para que pueda entender el término jurídico. El peculado no es otra cosa que la sanción que se establece para aquel funcionario que se apropia o utiliza indebidamente un recurso del Estado. Ejemplo, el funcionario, por ejemplo, que tiene a su disposición una partida presupuestal, un fondo de dinero, que administra un fondo de dinero y que lo usa para fines ajenos a la función. Lo usa para pagar sus deudas personales, para comprarse cosas para sí mismo, ajeno a la función, al destino de ese dinero público que está orientado justamente a comprar productos, pero para la población, para cubrir necesidades, a pagar servicios públicos y demás. Lamentablemente, este es el delito más frecuente porque en realidad es el delito que con más fácil, de la manera más fácil se comete. Correcto, sí, basado obviamente en los ejemplos que han sido constantes, ¿no? Y se ha realizado algún estudio de por qué este delito sea tan frecuente. Claro que sí, han habido varios estudios a nivel internacional y nacional. Aquí, sin duda, la obra de Quirós en Historia de la Corrupción es uno de los trabajos más recientes, en donde, claro, se da toda una explicación y se ahonda en que en realidad el tema no va por la represión penal, no. El tema de la corrupción como un fenómeno social
depende de varios factores estructurales, desde las situaciones económicas hasta el tema de la cultura o la idiosincrasia de Es una verdad. sociedad como la nuestra, donde se buscan atajos para llegar al poder, donde se busca el enriquecimiento patrimonial como sinónimo de felicidad, donde no interesa cómo llegar, sino llegar a como dé lugar. Entonces, lamentablemente, todos esos factores, aparte de la informalidad en los diversos niveles estatales, Es genera verdad. justamente un foco, un nicho adecuado para que los actos de corrupción se generen. Es verdad, es interesante esa mirada que tiene que ver obviamente con esta idiosincrasia que tiene el país, porque claro, se habla muchas veces de por qué hay tanta corrupción en el Estado, pero también hay una corrupción que llega al Estado, ¿no? Y que no se, a ver, se le minimiza, en cierta forma. Efectivamente, Ujú. los estudios en materia de corrupción tienen un doble enfoque. La corrupción desde Correcto. el sector estatal, o sea, el funcionario Ujú. público corrupto, pero también el enfoque del sector privado. No habría funcionario público corrupto si Correcto. es que desde el sector privado la ciudadanía o el empresario corrupto no incentiva esos actos de corrupción. Ejemplo, un ejemplo Es muy verdad. simple, muy pequeñito. Ujú. Cuando a un ciudadano lo interviene un policía porque se pasó la luz roja, el ciudadano saca su billetera, sus documentos y le anexa 50, 100 soles para el policía. ¿Quién está propiciando Correcto. el acto de corrupción? El particular, Corruptor, claro. llevándolo esto a gran escala, el caso Odebrecht. Es decir, Ujú. empresarios millonarios, ni siquiera para decir que es por necesidad, millonarios con reconocimiento institucional, empresarial, comercial, se organizan criminalmente para en diversos países, en diversos gobiernos, en diversos periodos de tiempo, corromper altos funcionarios para hacerse millonarios contratos. ¿De dónde surgió el fenómeno criminal? Desde el sector privado. ¿Se dan cuenta? O sea, Es no verdad. siempre la corrupción surge del aparato estatal. Es una doble visión que hay que tener. Correcto, sin duda, sin duda. A ver, el delito del lavado de activos, otro tema que lamentablemente se ha hecho común. ¿Cuáles son las modalidades para cometer el delito del lavado de activos? En las noticias, en los casos emblemáticos, escuchamos mucho de acusaciones por lavado de activos. Para que el ciudadano Correcto. nos entienda, ¿qué cosa significa lavar activos? El Ujú. lavado de activos no es otra cosa que el blanqueo de capitales ilegales, es decir, de patrimonio que puede ser dinero, casas, yates, aviones, etcétera, que tiene como fuente delitos previos. Ejemplo, el narcotraficante se dedica al tráfico ilícito de drogas y en esa Correcto. labor ilegal gana dinero. Ahí solo hay delito narcotráfico, pero cuando ese narcotraficante o un tercero pretenden usar ese dinero para comprarse casas, para meterlos a la economía a través de depósitos en cuenta, transacciones bancarias y demás, ahí aparece el delito de lavado de activos. Cuando se busca ingresar a la economía dinero proveniente de un delito anterior, pero no es cualquier forma de ingreso, y ahí vienen las modalidades. La ley de lavado de activos lo que establece son varias modalidades: conversión, transferencia, tenencia, ocultamiento, traslado, transporte de dinero. Entonces, aquí lo que se busca sancionar, ¿qué cosa es? Esos procedimientos especiales, complejos, orientados a maquillar la forma en la que ese dinero Ujú. ingresa. Ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Hay algunos Correcto. delincuentes que, por ejemplo, buscan las casas de apuesta, buscan las loterías para hacerse pasar como que están ganando una lotería, que es dinero ilícito, legal, para hacerse pasar como que están Ujú. ganando la lotería y de ese modo legitiman el dinero ilícito que tienen atrás. O sea, no les interesa realmente al lavador, no le interesa que realmente ganó esa lotería, no le interesa. Es más, le pueden decir al empresario: oye, quédate con tu premio, no me lo des, pero hazme figurar como que estoy ganando. ¿Por qué? Porque Mm. ese $1.000.000 que tiene el narcotraficante oculto lo lava, lo legitima, lavado de activos. Correcto. A ver, básicamente, y para ingresar a temas del proceso en sí, ¿cómo se investiga en el lavado de activos? Eso es importante también entenderlo, porque también en las noticias vemos, por ejemplo, que la fiscalía hace allanamientos, la fiscalía pide prisiones Correcto. preventivas y demás. Lo que hay que entender es que el procesamiento, el tratamiento de estos casos de lavado no es igual al tratamiento o investigaciones de casos comunes. O sea,
No podemos investigar así como se investiga un robo, unas lesiones, un homicidio, los lavados de activos. Son procedimientos especiales, requieren estrategias especiales y por eso, en este tipo de casos, vamos a ver mucho allanamiento e incautación, porque el fiscal obviamente no va a pedir mediante oficio y documentación, ¿no? Al lavador, no. El fiscal aquí lo que va a hacer es solicitar al juez el levantamiento del secreto de las comunicaciones para ver qué cosas que están hablando, que están coordinando los investigados. O sea, ese tipo de medidas son normales en estos casos, pero son especiales en comparación a otros. Correcto. ¿Qué se necesita para condenar a una persona por lavado de activos? Aquí un juez especializado lo que tiene que tener muy claro es que tiene que acreditar primero los verbos rectores, es decir, las acciones. El sujeto tiene que transferir, tiene que convertir, tiene que Claro. poseer, tener bajo su guarda, bajo su custodia, su administración. Verbo rector es lo primero que hay que acreditar. Lo segundo, esos actos tienen que ser actos desarrollados de manera compleja. No puede ser cualquier compra-venta, no. Tiene que ser, por ejemplo, compras-ventas a través de testaferros, con contratos simulados, con documentación falsa, para legitimar, para maquillar esas operaciones. Siguiente dato que tiene que tener claro un juez para condenar. El acusado por lavado de activos tiene que conocer ese origen ilícito o por lo menos debe presumirlo, por lo menos. Entonces, ¿por qué es importantísimo esto? Porque si no, estaríamos condenando por cualquier actividad sospechosa. Esa no es la idea del lavado de activos. La idea del lavado de activos es reprimir a aquel que ingresa a la economía dinero o activos provenientes de delitos previos. Por eso es importantísimo acreditar el conocimiento de ese origen ilícito, vincular los activos con un delito anterior. Eso es básico. Y lo otro, a partir de todos estos actos tendrá que inferirse, tendrá que deducirse que efectivamente la intención fue ocultar, dificultar, impedir que se vincule estos activos con el delito anterior para impedir también su incautación o decomiso. Correcto, correcto, nada, doctor, muy didáctico. Lamentablemente, estos son temas frecuentes. Obviamente, el ciudadano necesita una explicación obviamente, de cómo se dan estos casos y cuáles son los mecanismos de este tipo de delitos, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Bueno, Bruno, nada, al contrario, gracias por el espacio, te felicito por este espacio de pasajeros que permite a la ciudadanía tener más cerca la justicia y entender mejor sus derechos y las situaciones jurídicas que siempre un ciudadano tiene que conocer. Ok, no, al contrario, doctor Salas Beteta, del estudio Salas Beteta, así es que le agradecemos y seguramente seguiremos abordando este tipo de temas, obviamente en aras de llevar conocimiento, por supuesto, a la ciudadanía en general. Un gusto haberlo tenido, muchas gracias. Muchas gracias, Bruno. Hasta luego. Ok, fue el doctor Cristian Salas Beteta, son exactamente 10:39 de la mañana. Corresponde hacer una pausa, una breve pausa, y volvemos con pasajeros.